Qué gusto saludarte en este momento recibiendo la capacitación de los seminarios de el ICE. Estamos entrando al capítulo número 3 y vamos a descubrir o vamos a repasar algunos asuntos importantes con respecto a este capítulo. Antes de hacerlo, ¿qué te parece si hacemos una oración para encomendar este espacio en las manos del Señor? Bendito Padre, te damos muchas gracias por la preciosa oportunidad de recibir tu instrucción, de capacitarnos, de instruirnos con el afán, el deseo de compartir de ti a otras personas. Señor, sabemos que el tiempo está muy cercano cuando tú vendrás por segunda vez. Ayúdanos para que como líderes y como iglesia podamos compartir de tu evangelio. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. En esta hora estamos compartiendo con ustedes ya el capítulo 3, como les he mencionado, estamos teniendo el título de este capítulo, Cómo enseñar las doctrinas vinculadas con la escatología y la eclesiología. Es un capítulo interesante, por lo menos, ¿verdad? Durante este capítulo estaremos viendo cómo podríamos nosotros enseñar las doctrinas vinculadas con el estudio de los eventos finales, que es la escatología, la segunda venida y el milenio. También veremos cómo hacer comprensibles los 2300 días mencionados en Daniel capítulo 8, versículo 14, y cómo ayudar a las personas a identificar la iglesia de Cristo. Hemos ido avanzando en cada uno de nuestros seminarios y queremos decirles que todo esto nos permite, por supuesto, tener un acervo en el ámbito, un acervo cultural, no solamente en el aspecto general, sino en el aspecto particular de nosotros como adventistas del séptimo día. Así que en este momento quisiéramos compartir con ustedes ya lo que estamos entendiendo, ¿verdad?, acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Es interesante que esta doctrina es muy especial. Por supuesto, nuestro mismo nombre así lo denota, así se menciona, adventistas. ¿Y qué esperan los adventistas? El segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por lo tanto, pudiésemos nosotros mencionar que esto es parte central de lo que como iglesia nosotros creemos, nosotros aceptamos. En esta hora quisiéramos mencionarles, no hay una regla fija acerca de esto. Algunos enseñan la segunda venida de Cristo después de la doctrina de la Biblia. Ellos piensan que el tema despierta interés, pero confrontar al Rey de Reyes con la conciencia cargada de pecados sería terrible. Para que una persona se interese en la venida de Cristo, debería estar en paz. Por eso podemos sugerir, ¿verdad?, la convivencia de primero o la conveniencia primero de estudiar el plan de salvación para que la segunda venida de Cristo se transforme en la bienaventurada emoción, el deseo, la esperanza de que la puedan recibir a cada una de las personas a las cuales se las compartimos. Tito capítulo 2, versículo 13, así nos los menciona. Y esto por lo menos necesitamos tenerlo muy presente en cada uno de los estudios, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros estudiar todo esto? Tal vez, ¿verdad? Uno de los temas interesantes que nosotros tenemos muy presente es acerca del rapto secreto. Algunos evangélicos creen que antes del juicio de las naciones, los creyentes serán arrebatados mediante el rapto secreto. Esa doctrina no es coherente con la revelación bíblica. El rapto secreto que aparece en San Mateo 24-27, Dios nos dice, no habrá nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra porque todos verán a Cristo Jesús, como nos dice Apocalipsis 1:7. La descripción hecha en este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida tal vez mística, ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas, pero con más celo que ciencia, que creen tener el don de profecía. La gente ha de ver a Cristo Jesús viniendo sobre las nubes de los cielos. Estos pasajes son muy importantes tenerlos en cuenta, como nos dice San Mateo 24:30, San Mateo 16:27, San Mateo 26:64 o San Marcos capítulos 8:38
San Marcos capítulo 14, 62, Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán que está ocurriendo sin que haya que decírselos. Así que en este sentido nosotros podemos tener en cuenta que todo esto es muy importante, ¿sí? El rapto secreto que se emplea en San Mateo 24, 39 al 41, hay quienes emplean San Mateo 24, 39 al 41 para fundamentar la doctrina del llamado rapto secreto. Es una doctrina muy interesante, muy popular, de lo que tal vez, ¿verdad? Muchas personas inclusive se aferran en estas convicciones, pero hay que tener mucho cuidado en lo que se estudie en base a eso. Sin embargo, esta enseñanza no puede encontrarse ni aquí ni en ningún pasaje bíblico. La venida que se describe en San Mateo 24 es siempre, sin excepción, una venida literal y visible de Cristo Jesús. En esta ocasión todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, como nos dice versículo 30 de San Mateo 24. Todos los que tienen que ver con venidas secretas o todo lo que tiene que ver con esto, Cristo lo atribuyó a los falsos cristos. Interesante esta parte, ¿verdad? Que aparece en el versículo 24 al 26. Al fin de cuentas, cuando Cristo Jesús venga, no será seccionado o algunos pocos tendrán el privilegio de verlo o tal vez de ser trasladados al cielo. La Biblia es muy clara con la venida de Cristo Jesús, quiénes podrán participar, quiénes no van a participar, etcétera. Uno será tomado y el otro dejado. Jesús no habló de dos momentos diferentes, uno del rapto o otro del juicio de las naciones. Él comparó su venida a los días de Noé y a los días de Lot. En ambos casos, la liberación de los hijos de Dios y la destrucción de los impíos fueron eventos simultáneos. El contexto de San Mateo 14, 27 permite entender claramente lo que significan estas dos formas no verbales, ser tomados y ser dejado. Los que son dejados son los siervos malos, quienes en vez de seguir con sus actividades habituales después de un supuesto rapto secreto, son castigados duramente y relegados a la suerte que les toca junto con los hipócritas, como nos dice el verso 48 al 51. Los que son dejados no quedan con vida. Jesús dijo que serán como en los días de Noé. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso se encuentra en San Lucas 17, 26 al 27 y en San Mateo 24 del 37 al 40. Sucederá lo que ocurrió en los días de Lot. Los destruyó a todos, como nos dice San Lucas 17, versículo 28 al 30. Por lo tanto, el rapto secreto en 1 Timoteo capítulo 4, 17, este pasaje que según ellos describen de la venida secreta, dice claramente que Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, lo que hace imposible que sea un secreto aislado o secreto. Además, evidentemente, es nuestra reunión con nuestro Salvador, acerca de la cual estaban turbados los tesalonicenses, pero que sucederá después de la aparición del anticristo y no antes, como se enseña en el llamado rapto secreto anterior a la tribulación. Trompeta se menciona en San Mateo 24, 30 al 31 en un contexto que describe claramente la venida visible de Cristo. ¿Para qué se suena una trompeta? ¿Para qué se toca una trompeta? Para ser escuchada. No escuchamos una trompeta tal vez, ¿verdad?, escondida en algún lugar, porque sin duda alguna no la escucharíamos. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y con gran gloria. En las palabras de esos pasajes no hay nada que sugiera ni remotamente que la venida descrita en San Mateo 24 sea diferente a la que describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo tanto, ambos pasajes describen un mismo acontecimiento que sucederá en un momento igual, ¿verdad? En un mismo momento, y esta es una enseñanza uniforme de todas las escrituras. Por lo tanto, estos asuntos son interesantes que podamos entenderlos, ¿verdad? Son importantes que podamos tenerlos muy presentes porque es la doctrina de lo que muchas personas pudiesen considerar
como parte de lo que ellos se les está enseñando, como parte de lo que ellos están aprendiendo en otras denominaciones. Un asunto que también quisiéramos mencionar en esta ocasión, vendrá como ladrón. ¿Okay? Y esto es algo interesante que podemos nosotros recalcar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y otros pasajes, la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esta expresión? Un análisis cuidadoso demuestra que usar esa expresión no significa que Jesús vendrá secretamente a robar a sus escogidos. Lo que dice la Biblia es que vendrá en forma sorpresiva, visible y poderosa. San Mateo 24:27, San Mateo 42, 40 al 44. Todo esto nos enseña que hay que estar apercibidos, que hay que estar listos, que hay que estar tal vez cuidadosos, porque el ladrón no avisa, simplemente llega. Y es lo mismo que va a suceder con nuestro Salvador. No nos ha dejado ni un día ni una hora. Llegará de una manera inesperada. Y aquellos que estén preparados o no lo estén, será tal vez, ¿verdad?, esa situación en la cual se verán envueltos, nos veremos envueltos todos acerca de la preparación o la no preparación. Los 7 años de la tribulación. Algunos piensan que habrá 7 años entre el rapto y la destrucción de los impíos. Las parábolas de Jesús muestran que la segunda venida de Cristo es el clímax de la historia tanto para los fieles, tanto para los infieles. Así como no habrá un rapto secreto, tampoco habrá un periodo de 7 años para reconsiderar la vida. He aquí ahora es el día de la salvación, como nos dice 2 Corintios 6:2. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la cosecha, como nos dice San Mateo 13:30. No hay una segunda oportunidad para un siervo infiel y negligente, como aparece en San Mateo 24, versículo 44 al 51. No hay 7 años de separación entre un evento y el otro. Las ovejas y los cabritos serán separados en el momento en que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Gloria a Dios por ello. El pasaje, por supuesto, ustedes recuerdan, se encuentra en San Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Hasta aquí, queridos hermanos, estamos nosotros considerando algunas doctrinas que van en contra con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros, por supuesto, bíblicamente hemos creído o hemos aceptado, pero esto podemos profundizarlo aún más. Recordemos que este es un seminario abarcante, hablando acerca de la escatología bíblica, los eventos finales de Cristo Jesús, los eventos finales de la historia de este mundo previos a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, pudiésemos considerar otros aspectos también interesantes. Cabe mencionar otro tema muy, pero muy en boga acerca de lo que se considera del milenio. Y vamos a ponerlo aquí con ustedes, ¿verdad? Un asunto de lo cual pues hay muchas teologías, consideraciones con respecto al milenio. ¿Y cómo se debería enseñar el milenio? Queremos compartirlo aquí con ustedes de tal manera que desde el punto de vista cronológico, lo natural sería enseñar el tema del milenio después de haber estudiado la doctrina de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Sin embargo, como el tema involucra la doctrina del estado de los muertos, sería más aconsejable estudiar el milenio después que el interesado comprenda qué pasa cuando una persona muere. Estos son aspectos o tips muy interesantes porque todo va ligado, pero claro, cada cosa se puede considerar en su ámbito cronológico. ¿Qué es lo que sucede primero? Bueno, el asunto previo, ¿verdad?, a lo que sucede a la segunda venida de Cristo Jesús es cuando algunos muertos resucitan, los muertos justos, los muertos en Cristo. Ustedes saben que los muertos no justos, los muertos injustos, habrá una tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos entrando en otro aspecto más profundo que también nosotros lo predicamos como Iglesia Adventista. Pero antes de predicar el milenio debemos dejar muy en claro qué sucede con los muertos, el estado de los muertos, porque eso va muy ligado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús.
para resucitar a los muertos en Cristo, a los muertos justos, y llevarse consigo a aquellos que hayan permanecido vivos y fieles hasta aquel día. ¿Qué es el milenio? Entonces, podemos considerar lo siguiente. Vamos a considerar en este momento algo interesante, de lo cual pues quisiéramos compartirlo con ustedes, ¿sí? 1000 años, ¿ok? ¿De qué estamos hablando nosotros? Es interesante lo que como adventistas del séptimo día consideramos con respecto al milenio. Desde el punto de vista cronológico, es un periodo de tiempo. El único lugar en la Biblia donde se habla específicamente del milenio es en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Dicho capítulo forma parte de la cronología profética de los acontecimientos finales. Allí dice que el milenio es un periodo de 1000 años entre las dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los otros muertos, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 4 al 6. No todas las teorías que elaboran los teólogos son fieles a la revelación que Dios nos da en ese capítulo, y como resultado de ello quiebran la natural armonía interna de la Biblia. Veamos algunos ejemplos. 1000 años de paz previos a la venida de Cristo, ¿sí? Parte del mundo evangélico cree que el milenio es un periodo de 1000 años de paz sobre la tierra, que será establecido por Jesús después de su segunda venida. A pesar de lo atractiva que resulte, esa doctrina quiebra la armonía interna de la revelación bíblica. Podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? ¿Cómo serían las condiciones previas a la segunda venida de Cristo? Como nos dice San Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 13, San Mateo 29 al 31 o San Mateo 38 al 39, esto hablando de los versículos. Y queremos añadir algo más, ¿verdad? ¿Dónde estaría Cristo después de su segunda venida? Como nos dice San Juan 14 del 1 al 3. ¿Cómo quedaría la tierra después de la segunda venida de Cristo? No habrá un milenio de paz sobre la tierra para los fieles, porque el Señor los llevará con él al cielo. No habrá un milenio de paz sobre la tierra para los impíos, porque el Señor los destruirá en su venida. En otras palabras, no habrá milenio de paz sobre la tierra después de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que en este milenio, como podemos tal vez compartir en este momento, interesante la diapositiva que teníamos anteriormente para profundizarla un poquito más. 1000 años para evangelizar al mundo. Hay quienes enseñan que después del Armagedón habrá un milenio durante el cual ellos evangelizarán a las naciones. Probablemente tú lo has escuchado. ¿Dice eso la Biblia? El estudio del milenio debe ser hecho en base a las revelaciones que nos aportan los últimos capítulos del Apocalipsis, porque es el único pasaje de las Escrituras que trata directamente esta doctrina, Apocalipsis del 18 al 22. Nos ofrece un cronograma de los acontecimientos escatológicos de los cuales cerrará el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Vamos a ver algunos incisos de manera general con respecto a este tema. Como tú te das cuenta, es un tema interesante. Ya hemos visto por lo menos el rapto secreto, estamos viendo los propósitos, o vimos también los propósitos de la segunda venida de Cristo, de manera rápida, ¿verdad? Y también estamos viendo los asuntos del milenio. Vamos a ver estos aspectos generales con respecto a este tema. El capítulo 18 da una descripción profética de lo que será el colapso de la Gran Babilonia, que es el corolario de la condenación de la ramera en Apocalipsis 17. Esto genera en el cielo una especie de culto de alabanza a Dios por sus obras de salvación y de justicia descrito en el capítulo 19. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta. El capítulo 19 comienza con una escena celestial, ¿sí?, de alabanza al Señor por sus obras de salvación de su pueblo y de juicio contra la gran ramera, en Apocalipsis 19, versículo del 1 al 6. Esta escena de alabanza se transforma en el preámbulo de la segunda venida de Cristo. Tras la escena
de la alabanza, el Señor vendrá a la tierra para ejecutar los dos eventos simultáneos descritos en San Mateo 25, versículo 31 al 46. Buscar a los redimidos y destruir a quienes se rebelaron contra él. Estas dos acciones son las que representan o se representan por la gran cena del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9, quien viene a buscar a su esposa para cumplir su promesa y después llevarla a la casa del Padre, como nos dice San Juan 14 del 1 al 3. Y la tétrica cena de las aves de la tierra en Apocalipsis 19, versículo 16 al 21, como resultado de esa doble acción, la tierra quedará deshabitada, lo cual conducirá, en este caso, ¿verdad?, a la escena descrita en el capítulo 20. Podemos nosotros entonces añadir lo siguiente. Esto referente a lo que nosotros hemos mencionado, la evangelización dentro de los 1000 años. Por supuesto, ¿verdad? Como vemos en el capítulo 20, se representa el momento en el cual Satanás va a quedar encadenado por las circunstancias mencionadas en el punto anterior. No tendrá a quien tentar, todos estarán muertos, como nos dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Esa cadena será la circunstancia de no engañar a nadie, quedará atado, no literalmente, pero sí de manera figurada, donde podamos nosotros ver una escena donde el engañador no tendrá a quien engañar en absoluto y será un periodo de 1000 años. Durante el milenio se desarrollará una solemne escena de juicio en el cielo, ¿ok? Como nos dice Apocalipsis 20, versículo del 4 al 5 y 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Entonces, Satanás será suelto de su prisión cuando acabe el milenio y los impíos van a resucitar en la tercera venida de Cristo Jesús para recibir la condena resultante del juicio. Entonces tendrá lugar la batalla final, encabezados, ¿verdad?, por Satanás. Eso ustedes y yo ya lo sabemos, lo hemos repasado. Esto, ¿verdad?, nos lleva a que los impíos intentarán tomar por asalto la santa ciudad, Apocalipsis 20 del 7 al 8, cuyo descenso es descrito en Apocalipsis 21, 1 y 2. Y Dios lanzará una lluvia de fuego y azufre, el cual se convertirá en un lago destructor de Satanás y todos sus seguidores, Apocalipsis 20 del 9 al 10. Esa será lo que la Biblia llama la muerte segunda, Apocalipsis 20 del 12 al 15, la cual erradicará para siempre el pecado y su originador. Después del milenio, interesante, ¿verdad? Todo esto de manera bíblica, vendrá el final feliz, cuando hayan sido destruidos Satanás y todos aquellos que se identificaron con su rebelión contra Dios. La profecía de los cielos nuevos y la tierra nueva alcanzarán todos sus objetivos, como nos dice Isaías 66, 22 al 23, segunda de Pedro 3, 13, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, describen su inigualable hermosura. Todo esto nos permite tener un tema amplio, un panorama amplio de lo que se considera de estas doctrinas que comúnmente escuchamos. Por supuesto, no es para entrar en controversia con nadie o con alguna denominación. Son creencias que se enseñan y se respetan. Pero recordemos, hermanos, ¿verdad?, que todo esto nos va a llevar a un punto central. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y si tú tienes orientado, ¿verdad?, en el aspecto cronológico, en el aspecto tal vez general de los sucesos, solamente puedes respaldarte, ¿verdad?, en lo que dice la palabra del Señor. Recuerda que siempre debe hacerse con un escrito está. Y esto nos permitirá darlo de una mejor manera, ¿verdad?, cuando lo manejamos con alguien para que esa persona lo pueda entender. No hay argumento en contra de lo que nos diga la palabra de Dios. No lo hay. Por lo tanto, si los llevamos, en este caso, al estudio de la Biblia, será un asunto irrefutable. No es lo que digas tú, es lo que dice la palabra del Señor. Así que en esta hora, por supuesto, vamos a continuar con otros asuntos interesantes también que nos marcan como Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo hacer comprensibles entonces esta profecía, que es la más larga, ¿verdad?, en el ámbito bíblico? ¿Cómo hacer comprensibles los 2300 días?
Y esto, por lo menos para muchos, es algo que gusta mucho, que nos gusta mucho, que puede apasionar inclusive, pero también hay cosas que no podamos tal vez explicar en toda su dimensión. Pero para eso quisiéramos nosotros tener, bueno, un breve repaso de todos estos asuntos. Es para el tiempo del fin. A algunos les preocupa porque nuestros pioneros recién entendieron la doctrina del santuario después de 1844. Recuerdan esa fecha, marcada como o mencionada como el gran chasco. Sin embargo, aquellos que conocen la profecía dicen amén. Quiere decir que las profecías se cumplieron. ¿Por qué? Daniel recibió la visión porque no la entendía. Daniel capítulo 8, versículo del 13 al 15. Cuando el Señor envía a Gabriel para que se le explique en Daniel 8:16, le dijo 3 veces que era una profecía para el tiempo del fin, como dice Daniel 8:26, 27 y 29. Por eso hubieron cosas que se le revelaron y otras que solamente se entendían o se entenderían cuando llegase el momento profético o el momento, ¿verdad?, en el cual se cumplirían, que la Biblia llama el tiempo del fin. Así que todo esto por lo menos podemos entenderlos en estos aspectos. Hubo cosas que Daniel inclusive no entendió. El profeta Daniel sabía que la profecía de los 2300 días era para el tiempo del fin, pero a pesar de estudiarla con oración y ayuno en Daniel capítulo 8, versículo 27 y capítulo 9, versículos del 1 al 4, no lo entendió. En respuesta a sus oraciones, Dios envió de nuevo a Gabriel para que le ayudase a entenderla en la visión, ¿verdad? Daniel 9, 20 al 23. Aún así, se le aclaró que habían algunas cosas que él no entendería. Así que, bueno, ¿qué es lo que se le reveló a Daniel? ¿Cómo comienzan los 2300 días? A Daniel se le reveló que los 2300 días comenzarían con las 70 semanas proféticas, las cuales serían en el tiempo de los judíos, Daniel 9, 24 al 25. ¿Cuándo comenzarían los 2300 días? A Daniel se le reveló que los 2300 días comenzarían cuando se diera el decreto de construcción de Jerusalén, el cual iniciaría en la cuenta de las 70 semanas que señalan la fecha del bautismo, Daniel 9:24 y Hechos 10:38. Y la crucifixión de Cristo, Daniel 9:26. El cumplimiento de las 70 semanas sería un sello que garantizaría la legitimidad de la profecía, como lo dice Daniel 9:24, y eso se cumplió. ¿Cuándo terminarían los 2300 días? A Daniel se le reveló que los 2300 días eran una profecía relativa al tiempo del fin, Daniel 8:26, y ¿qué nos reveló o qué se nos reveló? ¿Qué no se le reveló a Daniel en este caso? Aunque se le reveló que los 2300 días se cumplirían en el 1844, Gabriel le dijo que el libro de esa profecía quedaría sellado y cerrado a la comprensión hasta que llegase el tiempo exacto, el tiempo profético del fin, Daniel 12:4, o sea, cuando iba a sonar la séptima trompeta del Apocalipsis 10, por lo tanto es lógico que no pudiesen comprender hasta que llegase ese momento. Por lo tanto, quisiéramos señalar en esta ocasión, ¿se entenderán o se entendería en el tiempo del fin esta profecía? En la última parte del libro de Daniel dice que el profeta vio un ángel poderoso, Daniel 10 del 5 al 11. Ese ángel reveló algunas cosas que Daniel no entendía porque se comprenderían en los postreros días, en el tiempo del fin. En Apocalipsis 10, Juan vio al mismo ángel Gabriel que vio Daniel, en Apocalipsis 10:1, pero ubicado en otro momento del tiempo profético. La visión se refiere a los días de la voz del séptimo ángel, el último ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la última trompeta, cuando el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas en Apocalipsis 17. En otras palabras, la visión de Apocalipsis 10 se refiere al tiempo del fin. Ese es el momento cuando el librito sellado y cerrado para Daniel
sincera y minuciosamente estudiado por tantos creyentes, como nos dice Daniel 12:4, quedaría abierto a la comprensión del pueblo de Dios. Daniel 12, del 9 al 10. Ese ángel vino a darle a Juan la información que le faltaba a Daniel. Por eso traía el librito abierto en su mano. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Son conceptos que nosotros hemos escuchado, hemos sabido, hemos comprendido. Pero todo esto, para poder compartirlo, tenemos que tener una cronología muy bien definida. ¿Cuándo inician los 2300 tardes y mañanas? ¿Por qué se dan, verdad? Aquí lo estamos dando en un esbozo muy general, pero todo es bueno hacerlo en una cronología y aprendernos las fechas exactas que nos dan un panorama. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo es para quiénes? ¿Cuándo es para otros? Etcétera. Y todo esto nos ayudará a tener una comprensión general del significado profético de las 2300 tardes y mañanas. Por lo menos a Juan se le reveló el proceso que conduciría a la comprensión. En este caso, ¿verdad? Podemos señalarlo en este aspecto. Juan, símbolo del pueblo de Dios, entra en la profecía y no por voluntad propia. Él escuchó la voz del cielo que lo mandaba a pedir el librito que estaba en la mano del ángel, Apocalipsis 18. Evidentemente esto es el símbolo de un proceso guiado por Dios. En el lenguaje de los símbolos proféticos, a Juan se le reveló que en los días de la voz del séptimo ángel, el pueblo de Dios viviría un chasco. La voz del cielo lo mandó a pedir el librito que estaba en la mano del ángel, Apocalipsis 18. Juan, siervo de Dios, símbolo adecuado del pueblo de Dios, obedeció la voz del cielo y pidió el librito. Apocalipsis 19. En otras palabras, se predice que los creyentes sinceros se dedicarían a investigar el librito. El revelador lo profetizó este evento, el chasco. Toma y cómelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Apocalipsis 19. Quiere decir que el cielo impulsó a los creyentes sinceros a devorar el contenido de la profecía hasta que entonces había por lo menos estado sellada y cerrada. La profecía dice que efectivamente el pueblo de Dios representado por Juan viviría una experiencia del chasco. Apocalipsis 10:10. Juan recibió más informaciones que las que escribió. Así que es posible que se le haya revelado los detalles del chasco por el que pasaría el pueblo de Dios. La profecía se cumplió, pero ¿por qué nos anunció el chasco mediante el lenguaje de los símbolos? ¿Por qué se nos anunció así? ¿Por qué no nos llegaron a nosotros todos los detalles que se le dijeron a Juan? Esto, por supuesto, no lo sabemos, pero probablemente los creyentes se hubieran negado a pasar por la experiencia frustrante del chasco a todas luces. Dios sabía que era necesaria. ¿Por qué? Por la misión que debía cumplir el remanente de ese chasco. El remanente del chasco sería responsable de reevangelizar al mundo. Apocalipsis capítulo 10, versículo del 10 al 11. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los creyentes debían pasar por ese chasco para cumplir la misión de reevangelizar al mundo? Las iglesias que existían cuando estaba por sonar la séptima trompeta no habían restaurado todas las doctrinas que Dios reveló a través de su palabra, ni lo harían, ni las restaurarían. La demostración más clara es que hasta hoy no lo han hecho. Los creyentes amaban a sus congregaciones, sus tendencias eran permanecer en ellas, seguir creyendo lo que ellas enseñaban hasta el día de hoy. Por causa del traumático chasco de 1844, estas personas, nuestros pioneros, ellos fueron expulsados de sus iglesias y se vieron obligados a investigar con oración, temor y temblor esa experiencia. Esto les permitió redescubrir las verdades echadas por tierra durante la Edad Media. Entonces Dios cumplió su propósito redentor, los mandó por todo el mundo para reevangelizar, como nos dice Apocalipsis 10:11. Tenemos razones para creer lo siguiente. Algunos se llenan de dudas porque Guillermo Miller, no entendió lo que pasaría en 1844.
Por lo menos a mí me parece lógico que así sería o así fuera, porque el movimiento milerita precedió al movimiento que el librito de la profecía, por lo menos, ¿verdad?, hacía que se abriera la comprensión de esto. Por lo menos, ¿verdad? A mí me vendrían muchas dudas si no se hubiera producido el chasco, porque Jesús nos dijo, ¿verdad?, que nos da las profecías para que cuando se cumplan se fortalezca nuestra fe. Eso se encuentra en San Juan capítulo 14, versículo 29. Y no podemos olvidar que ambos libros, Daniel y Apocalipsis, nos revelan que la profecía se comprendería en el tiempo del fin mediante el chasco. Todo esto es interesante de manera general porque esto reafirma la orientación profética que como iglesia nos define, que como iglesia nos distingue. Y todo esto, ¿verdad? Por lo menos podemos tenerlo muy presente de lo que realmente nosotros representamos como parte del movimiento adventista del séptimo día, una reorganización, un estudio profundo de doctrinas centrales acerca del tabernáculo, del santuario, acerca de el asunto, ¿verdad?, de la venida de Cristo Jesús, aún nuestro mismo nombre en el año de 1863 como iglesia formada, ¿verdad?, para reorientar las diferentes doctrinas que se habían perdido. Pero ¿por qué ha pasado tanto tiempo desde 1844? ¿Por qué ha sucedido tanto, verdad, en tanto tiempo? ¿O por qué no ha sucedido nada en tanto tiempo? Pudiésemos señalar lo siguiente. Habría al menos tres razones. La iglesia necesitaría una infraestructura adecuada para predicar el evangelio en todo el mundo. Dicha estructura incluye escuelas, colegios, casas editoras, sanatorios, etc. Así como Noé predicó 120 años, la iglesia necesitaría cierto tiempo para cumplir su misión. El que maneja los tiempos es Dios, y para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta cita es muy conocida, segunda de Pedro, capítulo 3, 8 y 9. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación, pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Todo esto podemos nosotros referirlo, por supuesto, al texto que nosotros tenemos, al librito que nosotros tenemos, no es nuestra guía, donde estamos sacando las citas, ¿verdad? Donde estamos sacando los textos, donde estamos teniendo esta clase para que podamos reafirmar lo que estamos diciendo. En esta hora podemos decir sin duda alguna, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos a pesar del tiempo que hemos estado esperando, a pesar del tiempo que ha pasado, solamente es por su misericordia, por su amor para con su iglesia y para con la humanidad. La predicación del Evangelio es esencial en estos tiempos, es vital para que nosotros podamos tener la oportunidad, el privilegio de aún los ángeles no pueden tener de predicar que Cristo Jesús viene y viene muy pronto. Por lo tanto, vamos a pasar a otra parte interesante también, ¿verdad? ¿Cómo identificar a la iglesia de Cristo? Cristo tiene su iglesia, ¿sí? En la introducción, por lo menos encontraríamos el enunciado de esa doctrina en los versículos que la sustentan. Aquí veremos algunos detalles complementarios. Cristo tiene su iglesia y la ama. Eso nos dice Efesios capítulo 5, 25. Él, que es la roca, en Romanos capítulo 9, versículo 33, 1 Corintios 10, 4, la edificó sobre sí mismo. Los apóstoles fueron edificados al igual que nosotros sobre Cristo, el único fundamento válido ante el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 y 1 Corintios 3, 11. Cristo es la cabeza de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Efesios 1, 22, y como tal retiene el primado dentro de su iglesia. 1 Corintios 1, 18.
La iglesia es la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Debemos amarnos con amor fraternal. San Mateo 23, versículo 8, San Mateo 22, versículo 36 al 40. La iglesia necesita algún tipo de organización. La Biblia menciona una estructura básica que incluye pastores, ancianos, diáconos, etcétera, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12, Efesios capítulo 14, versículo 23 y Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 9. La iglesia está llamada a mantener los principios establecidos por nuestro Dios en Hechos capítulo 6, versículo 2 y Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 y proclamar el evangelio a toda criatura. Como nos dice, ¿verdad? La Gran Comisión, San Mateo 28, 18 al 20 y San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Todos estos ejes son los que nos permiten tener una identidad como iglesia, un propósito bien establecido, una organización, organizados con un sentido, con un propósito, con una misión. Por lo tanto, queremos añadir, ¿verdad?, las credenciales divinas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es una más. Ella tiene las características del remanente fiel descrito en la palabra de Dios. La Iglesia está dentro de la profecía bíblica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en la hora profética, en 1844, cuando se cumplen los 2300 días revelados por Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació como un remanente del chasco predicho por la profecía de Apocalipsis 10. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene el don profético prometido al remanente, como nos dice Apocalipsis 12:7 y 19:10. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje profético, como nos dice Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la misión profética en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Entonces podemos nosotros hacer algunas preguntas, algunas interrogantes generales. ¿Todo esto a qué nos lleva? ¿Sí? Si tenemos estos privilegios, si tenemos estas verdades, ¿qué beneficio nosotros tenemos y qué oportunidad tenemos para compartir lo que nosotros sabemos? Y esto pasa a un ámbito más práctico, no solamente en lo vertical, sino ahora en lo horizontal. La pregunta es interesante porque este capítulo así lo aborda. ¿Cómo ayudarle a un católico a descubrir cuál es la iglesia verdadera? Y no solamente lo definiría para un católico, sino para cualquier otra persona, cualquier miembro de otra denominación. Recordando que una bandera es distintiva. La bandera de México tiene 3 colores y un águila, ¿verdad?, en medio, en un nopal, devorando una serpiente. Pero hay otras banderas que son muy similares. ¿Cómo defender que mi bandera es única, es singular y que no hay otra que se pueda comparar? Porque algunos dicen, pues es que creemos en Dios y pues es lo mismo. Pero no es lo mismo, hermanos, amigos, ¿verdad? No es lo mismo. Y en esta hora, bueno, vamos a abordar brevemente o de manera general este tema interesante. Por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a un católico, ¿verdad?, a descubrir la iglesia verdadera? Todo tiene su tiempo. Cuando, por lo menos, estudiamos con alguien de esta denominación, católico, ¿verdad?, el tema de la iglesia, en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Como principio general, no conviene apresurarse a estudiar el tema de la iglesia verdadera porque suele haber muchas emociones en juego y estas podrían bloquear el razonamiento, no solamente por la razón, sino por los sentimientos. Por lo tanto, un consejo: convendría estudiar el tema después de que la persona haya comprendido las doctrinas que permiten identificar a la iglesia verdadera. No ir directamente a abordar el tema, no hacer una comparación, sino ir tocando cada doctrina que como iglesia adventista nos define y en muchas ocasiones nos va separando, pero llevándolo siempre en el ámbito bíblico. Creemos en Dios, creemos en la Trinidad, creemos en la oración, creemos en el perdón, creemos en el asunto de la segunda venida,
Pero ya cuando vamos abordando los temas de la muerte, cuando vamos abordando los temas acerca de las imágenes, cuando vamos abordando diferentes temas que nos van separando, entonces es allí cuando las personas se van más con la emoción que con la razón. Y debemos ser muy cautos, muy cuidadosos para no perder, ¿verdad? El interés, el deseo de que una persona siga aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Hemos dicho de la bandera, ¿verdad? Un ejemplo tal vez muy común. Una bandera la identifican ciertas características. Si esas características no cumplen, no es la bandera. ¿Okay? Así de simple. Para Dios, no todas las iglesias son iguales. Jesús dijo que habrían falsos ministros religiosos, como lo dice San Mateo 24:24. La Biblia predijo que algunos apostatarían de la fe. 1 Timoteo 4:1. Jesús advirtió que no todos los que profesan ser cristianos realmente lo son. San Mateo 7:21-23. Un indicio que ayuda a descubrir a la iglesia verdadera es que permanecen en los principios de la Biblia, como nos dice San Mateo 7:24-27. Algunas doctrinas distintivas de la iglesia fiel al Señor Jesús, podemos señalar algunas. Creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, Hechos 4 del 1 al 12, y como único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, como lo dice San Juan 14:6. Sugiere a Cristo su pastor y su modelo, San Juan capítulo 10, 28 al 29. Creen en la segunda de Cristo, en la segunda venida de Cristo, como lo dice Tito capítulo 2, versículo 13. Guarda perseverantemente los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como nos dice Apocalipsis 14:12, incluyendo el mandamiento del sábado, Éxodo 20 del 8 al 11 e Isaías 58 del 12 al 14, que fue abandonado por el resto de la cristiandad. Es una manada pequeña, como nos dice San Lucas 22:32, que procura mantener la pureza de Cristo que le regala a su iglesia. Apocalipsis 18, versículo 4. Tiene una manifestación visible del don de profecía. Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. Algunas actividades de la iglesia verdadera entonces son compartir su fe con los que todavía no se han entregado a la iglesia, en Hechos 1:8, predican el evangelio en todo el mundo, como lo dice San Mateo 28, 18 al 19, y predican el mensaje de Dios en este tiempo, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12. Por lo tanto, podemos nosotros mencionar el catolicismo y su iglesia docente y su iglesia enseñada. Bonifacio VIII promulgó una bula, Unam Sanctam, estableciendo que la iglesia es santa, católica y apostólica y romana. Sin embargo, la teología católica habla de dos iglesias, la iglesia docente y la iglesia enseñada. ¿Qué diferencia hay? La iglesia docente, cuando Bonifacio VIII hablaba de la iglesia, se estaba refiriendo a que el catolicismo llama a la iglesia docente que está integrada por el Papa, los cardenales, los obispos. Ella es la que tiene el magisterio y la autoridad. La iglesia enseñada está integrada por los sacerdotes y laicos. Siendo que ese anuncio es fundamental para el catolicismo, corresponde preguntarnos, ¿existe base bíblica que sustente esa teología? La Biblia no habla de dos iglesias, una docente y otra enseñada. Ella se refiere a la iglesia como un solo cuerpo, encabezado no por el hombre, sino por Cristo mismo, como nos dice Efesios 5:23, e integrado por todos los creyentes. 1 Corintios 12, versículos 12 y 20, los cuales reciben los dones espirituales. 1 Corintios 12, 27 al 28, para la obra del ministerio, en Efesios capítulo 4, versículo 4. Esto nos lleva a un aspecto crucial, Pedro y la iglesia. El católico ha sido enseñado que la iglesia católica es la única verdadera porque fue fundada por Pedro y tiene una sucesión ininterrumpida de papas hasta el día de hoy, y así seguirá. Esa doctrina se basa en una interpretación peculiar del versículo
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta cita está en San Mateo 16:18. Pero, ¿qué dice realmente este versículo o estos pasajes? Lo que la Biblia no dice, ¿sí? Nótese bien, lo que la Biblia no dice tú eres papa, ¿sí? La Biblia no dice no dice que sería la iglesia de Pedro, ¿sí? La iglesia no dice que habría una sucesión de papas a partir de Pedro. La Biblia no dice que Pedro tendría una autoridad ni infabilidad. La Biblia no dice sobre ti edificaré mi iglesia. En realidad, la estructura de la frase sugiere que Pedro es uno y la piedra sobre la cual se edifica la iglesia es otra. ¿Por qué Jesús no dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia? Si Jesús hubiera querido edificar su iglesia sobre Pedro, le hubiera dicho, entonces, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Pero no lo dijo. En lugar de ello dijo lo que dijo Jesús, ¿verdad? Tú eres Petros, y sobre esta piedra, Petra, edificaré. El hecho de haber utilizado dos palabras diferentes en el original griego donde se estipulan estos asuntos, donde aparecen directamente estos asuntos, los cuales no son sinónimos, evidencia que Petros, es uno y Petra, sobre la cual se edificaría la iglesia, es otro. Es diferente. Petros, el significado de estos dos vocablos es elocuente. Petros significa un canto rodado o una piedrecilla. Petra en el original griego significa roca, acantilado, manto rocoso. Jesús dijo que su iglesia no sería edificada sobre un canto rodado, sino que sería edificada sobre la roca o acantilado. ¿Quién es la roca o el acantilado? Por supuesto, tú y yo, nosotros lo entendemos, lo sabemos, pero hay que explicarlo. La Biblia enseña que roca es un nombre propio de Dios, como nos dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 18 y Deuteronomios capítulo 31. Habacuc capítulo 1, versículo 12. Teniendo en cuenta que Cristo es Dios, como nos dice San Juan 1, del 1 al 3, podríamos pensar que la roca es Cristo. Desde el momento que San Pablo en 1 Corintios 10:4 y el mismo San Pedro dice en 1 de Pedro 2 del 3 al 4, parece lógico concluir que esa sería la única alternativa válida. Dios les reveló a Pedro que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, o sea, la roca o el acantilado. El idioma hebreo bíblico tenía pocos vocablos. Esto lo obligaba a expresar ciertas ideas mediante vocablos compuestos por dos o más palabras. Por ejemplo, para referirse a un pacificador decía que era un hijo de paz. El nombre Bar-Nabé, hijo de consolación, significa consolador. O Bar-Ak significa hijo de luz, significa iluminado. ¿Qué significaba para los contemporáneos de Jesús el título Cristo, el Hijo de Dios? Hasta sus enemigos entendieron que significaba divino. En otras palabras, Dios. Así lo dice el Evangelio San Juan capítulo 10, versículo 24. Menciona que los judíos presionaron a Jesús para que definiera si él era el Cristo, a lo que Jesús respondió que él era el Hijo de Dios en San Juan 10, 25. Entonces los judíos lo consideraron blasfemo y quisieron matarlo porque el identificarse como Hijo de Dios se estaba haciendo Dios. San Juan 10:36. Mateo dice que al final de su ministerio el Sanedrín condenó a Jesús a muerte como blasfemo por haber reconocido que él era el Cristo, el Hijo de Dios, como nos dice San Mateo 26, 63 al 66. Por lo tanto, la Biblia nos revela que los nombres Petra y Cristo, el Hijo de Dios, son sinónimos. Quiere decir que cuando Pedro, por revelación divina, San Mateo 16, 17, le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, San Mateo 16, 16, le estaba diciendo, tú eres Dios, tú eres la Petra. O tú eres Petra, ¿verdad? No sobre Petros o Pedro, sino sobre la roca
sobre Cristo, sobre la Petra. Jesús le señaló el contraste entre dos seres y sus respectivas funciones. Él le dijo: tú eres Petros, canto rodado, y sobre esta Petra, roca, Dios Jesús, que tú, Petros, canto rodado, acabas de descubrir y confesar, edificaré mi iglesia. San Mateo capítulo 16, 18. Eso hace insostenible la teoría de la autoridad papal, porque Pedro fue Petros, y un sucesor de Petros no podía ser más que un Petros, y la iglesia no fue fundada sobre Petros, sino sobre Cristo, la Petra. ¿Por qué nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, como lo dice 1 Corintios 3:11, el cual es Jesucristo? En vez de nombrar a uno como su cabeza, Cristo le dijo a sus discípulos: no queráis ser llamados rabí, sino seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, como nos dice San Mateo 23, versículo 8. El primado de la iglesia. ¿Qué significa esto? Hay varias evidencias neotestamentarias las cuales mostrarían que Jesús no le entregó el primado a Pedro ni a alguno de sus discípulos. Ninguno ejercería el primado. Después del diálogo de Mateo 16, los discípulos seguían discutiendo acerca de quién ejercería el primado. San Mateo 18, versículos del 1 al 5. El hecho de que lo registraran 3 de los 4 evangelios, como San Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37, y San Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48, ¿sí? Esto sugiere que era una preocupación generalizada del grupo, lo cual insinúa que Jesús no había definido quién tendría el primado. Hasta la semana de la crucifixión, Jesús no le había otorgado a nadie el primado. Por eso Juan y Santiago utilizaron a su madre para que le pidieran a Jesús el primado, San Mateo 20, 20 al 21. Entonces el Señor aclaró que él no tenía potestad para otorgar el primado, San Mateo 20 del 22 al 23. Por lo tanto, no se lo había dado a Pedro. La reacción de los otros 10 apóstoles demuestran que el primado seguía vacante, San Mateo 20, 24. En la iglesia no debía existir una cabeza tipo monárquica, como nos dice San Mateo 28 al 25 al 28. La cabeza de la iglesia es Cristo. 3 décadas después de la ascensión del Señor, Pablo explicó que la cabeza de la iglesia es Cristo, como nos dice Efesios 5:23. Como Jesús es el Todopoderoso y retiene todos sus poderes, San Mateo 28, 18 al 20, podemos entender que Él no necesita sustituto, como lo dice Colosenses 1 del 16 al 18. Por otro lado, pretender curar el lugar de Cristo sería presunción grave. El Nuevo Testamento usa la palabra muy severa para identificar a quien se pone en el lugar de Cristo. Está compuesta por 2 términos griegos: anti, que significa él, el que se pone en el lugar de, y también que se pone a Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, el anticristo, ¿verdad? El que se pone en el lugar de Cristo Jesús. Por lo tanto, se implica otro aspecto muy importante y delicado: el representante de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Jesús lo aclaró durante la última cena en San Juan 14, versículos 16 al 18. Es obvio que no necesitamos otro representante porque el Espíritu Santo no necesita sucesores, porque es eterno y omnipresente, como nos dice San Juan 16, 7. Las llaves del reino. Salta a la vista que la frase "las llaves del reino de los cielos" es una expresión metafórica, siendo así, a fin de entender mejor de lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Resulta procedente preguntarnos para quién le sirven las llaves. Las llaves tienen una función de abrir o cerrar el reino de los cielos. La Biblia nos enseña que las llaves estaban con Cristo en Isaías 22, 22 y siguen estando con él, Apocalipsis 3, 7. Sin embargo, el Evangelio dice que también le fueron dadas a Pedro en San Mateo 16, 19, aunque no exclusivamente. Mateo dice que los otros apóstoles también las recibieron, San Mateo 18, 18.
puedan recordar estos aspectos. Y no fueron los únicos. Llama la atención descubrir que antes que ellos ya las tenían los dirigentes religiosos que rechazaron a Cristo, como nos dice San Lucas 11:52 y San Mateo 23:13. Estos hechos levantan serios interrogantes sobre la teología católica que le atribuye la autoridad de la Iglesia a Pedro y a sus sucesores. Por lo tanto, nos obliga a investigar, por supuesto, un poco más. ¿Qué es lo que abre el reino de los cielos? De acuerdo al Evangelio de Lucas, es una ciencia o conocimiento que tiene la virtud de abrir o cerrar el reino de los cielos y las personas, como nos dice San Lucas 11:52. El Nuevo Testamento afirma que lo abre el reino de los cielos a las personas es simplemente el creer, arrepentirse, convertirse y bautizarse, como nos dice San Marcos capítulo 16, 15 y 16. En otras palabras, no se refiere al ejército de una autoridad administrativa. Se trataría del conocimiento del Evangelio, el cual está al alcance de todo ser humano. Por lo menos, ¿verdad? Nuestro próximo encuentro para esto, ¿verdad? Es interesante que lo que hemos nosotros abarcado nos ayuda para tener una comprensión general de lo que hasta este momento hemos visto de manera rápida, de manera general. Antes de compartir todo esto que vamos a poner al final, ¿verdad? Porque ya cerramos esta parte del capítulo. Yo quiero invitarles para que juntos podamos seguir animados, ¿verdad? Y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Son diferentes conceptos que debemos tener muy claros. Es importante, por supuesto, conocer la doctrina, pero es importante profundizar un poco más en la doctrina. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque eso nos permitirá con autoridad compartirlo con otras personas. No para discutir, no necesariamente para crear una fricción, sino para crear un puente de lo que dice el Señor, de un escrito está. Y eso nos ayudará a que de esas personas celosas que se encuentran en ese tipo de lugares, en esas iglesias, puedan entender bajo el Espíritu Santo, bajo la conversión del Espíritu Santo, porque el único que convence y convierte es Dios, pueda ser más eficaz el llegar la palabra de Dios a esos corazones como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y las rompe completamente, que podamos por nuestros argumentos y por supuesto por la obra del Espíritu Santo ayudar que muchas mentes, que muchos corazones sean tocadas por la palabra de nuestro Dios. Así que les animo, les deseo lo mejor para que sigamos adelante, ¿verdad? Esto es algo que vamos a seguir haciendo con la ayuda de Dios y mis felicitaciones para cada uno de ustedes al poder, ¿verdad? Estar en este momento, en este espacio, pues de manera rápida, estudiando lo que la palabra de Dios nos dice. Por supuesto, tienes la guía, tienes ahí para que puedas profundizar, para que de manera más detenida tú puedas estar viendo, por supuesto, el capítulo 3 que hemos visto ahora y los capítulos subsiguientes. En este momento podemos solamente hacer unas pequeñas preguntas. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Estas preguntas quisiéramos compartirlas contigo. Los puntos más destacados de esta clase, podemos nosotros hacer un resumen de los puntos más destacados que te llamaron la atención. Los desafíos que podemos tener, ¿verdad? ¿Qué desafíos tienes? ¿Qué desafíos tiene la iglesia para predicar el evangelio? Y por lo menos, ¿verdad? También tener un plan de acción. ¿Cómo de lo que hemos aprendido lo podemos ahora aplicar para compartirlo con las demás personas? Así que eso tú lo puedes tener en tu guía de estudio. Te invito para que lo puedas profundizar, para que puedas desafiarte, para que puedas hacer esto. Así que pues en esta hora, deseando que Dios te bendiga, deseando que Dios te guíe y poniendo, por supuesto, esta capacitación, porque son varios temas más, todo esto lo vamos a poner en las manos de Dios para que Dios siga utilizándonos en la predicación del Evangelio. ¿Qué te parece si oramos para terminar este espacio, esta clase y que Dios dirija nuestras vidas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, humildemente vamos a ti para que tú nos dirijas, para que tu Santo Espíritu nos llene. Son muchos conceptos, Señor, que a veces tal vez nosotros no tengamos definidos o profundizados.
pero permite, Señor, que así como los hemos tocado de manera general cada uno de ellos, podamos profundizarnos cada vez más en esta teología, Señor, en estas doctrinas que como iglesia y otras denominaciones tenemos o creemos. Permite, Señor, que todo lo que nosotros creamos y digamos y compartamos puede estar sustentado con un escrito está. Bendícenos, ayúdanos, acompáñanos y que sigamos desafiándonos a seguir aprendiendo e instruyéndonos en tu palabra. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues que Dios te pueda bendecir. Mis mejores deseos para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.